La tertulia, en la última trabajadera. Bien, pues llegamos ya a este tercer bloque del programa, esta sección de tertulia, en la que, bueno, hoy tenemos un poco la pantalla partida, ya que tenemos hoy con nosotros nuevamente a Basilio. Basilio, muy buenas. Buenas, Javi, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa. Gracias. Y en el otro lado de la pantalla tenemos a nuestro amigo Adrián, que no puede estar aquí personalmente, pero que sí ha tenido a bien conectar con nosotros por videollamada. Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi, Basilio, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo también al programa y muchas gracias por, a pesar de las dificultades, siempre estar aquí para contarnos también tu punto de vista. A vosotros siempre, las gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que venimos comentando un poco en el programa, que bueno, hemos tenido un acto estas últimas semanas, esa presentación del cartel y del logotipo del 75 aniversario del emprendimiento, y hemos visto un acto pues diferente, prácticamente con poquito a lo que podemos esperar de un acto así, ya que, bueno, no ha habido un presentador como tal, no se ha presentado la obra, sino, bueno, se ha presentado la obra, pero en un formato diferente. El logotipo además se presentaba en vídeo. Y quería plantearos hoy esta cuestión porque, bueno, vemos que el mundo de las cofradías de Almería evoluciona en muchos sentidos. Y no sé vosotros si pensáis que en este también se está evolucionando por este tipo de cuestiones. Como digo, ¿creéis que realmente es una forma pues de seguir avanzando no sé, en una forma de actualizar este tipo de actos, Basilio? Bueno, partamos de una base. Yo precisamente hace poco tenía una conversación con un hermano de emprendimiento que decía que bueno, que esto eran unos actos extraordinarios y que trataban de hacer cosas extraordinarias. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, que a la hora de una celebración de un aniversario, como en este caso el emprendimiento, que además es una hermandad que es punta de lanza en Almería y que siempre ha sido reconocida por hacer las cosas muy bien, y este tipo de actos también, pues yo recuerdo perfectamente el 50 aniversario, que bueno, que yo tenía 25 años menos, pero me acuerdo perfectamente, y aquello pues fue también un poquito una revolución, por así decirlo, en el sentido de bueno, de la forma de celebrar este tipo de actos. Yo, por lo que he podido ver, que no es mucho, pues sí creo que es una buena idea para un futuro, pero quizás no tanto para el discurrir ordinario de una hermandad, sino para este tipo de efemérides que se están celebrando. Porque bueno, porque es normal, ¿no? Tenemos 20 y tantas hermandades y es normal que casi cada año haya un aniversario. Y en fin, pues hay hermandades que lo han celebrado hace poco, como el Silencio, hay hermandades que van a celebrar también dentro de poco, como la Soledad, que tienen un gusto especial a la hora de hacer este tipo de cosas. Y bueno, pienso que en este tipo de celebraciones esta innovación es muy bienvenida. Quizá la innovación por innovar en el discurrir ordinario de una hermandad quizá pueda levantar más polémica, pero vamos, en este caso pues, aplaudo a la hermandad de emprendimiento por lo que he podido ver, tanto por lo que ha hecho ya como por el programa de actos que presenta. Tenemos también un ejemplo, Adrián, que también es muy reciente, que es el del centenario de la Hermandad del Santo Sepulcro. En este caso no pude estar presente en la presentación, pero me consta que fue algo un tanto más ordinario en ese sentido, sino, o sea, cotidiano, ¿no? Como se suele hacer estas presentaciones al uso, ¿no? Un presentador, en este caso era María Luisa, la hermana mayor de Rosario del Mar, quien presentaba el cartel de Álvaro Abril. Y como digo, fue algo un poco más al uso, ¿no? Presentación al uso. Adri, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, bueno, en cuanto a lo del emprendimiento, yo lo veo perfecto, ya que están haciendo algo no cotidiano porque es una extraordinaria, entonces lo merece. Lo veo perfecto que se hagan esas cosas, como se hizo en el Silencio con Fernando Sala, pero estoy con Basilio en que a lo mejor en lo ordinario no sería a lo mejor de buen gusto para todos los que lo fueran a ver. En el caso del Santo Sepulcro, pues al final pues la hermandad quizá no haya podido contar con todos los recursos que requiera, ya que el emprendimiento tiene su casa de hermandad, el Silencio está sola en este caso en su parroquia y demás. Entonces el Santo Sepulcro a lo mejor ha tenido que hacerlo como algo más ordinario para poderlo llevar a cabo. Sí es cierto, Adri, que, bueno, estáis comentando, me gustaría recalcarlo, ese carácter extraordinario, por así decirlo, del acto.
Aunque en lo ordinario, obviamente, disponer de un teatro Apolo cada cuaresma, en este caso, o disponer de, no sé, el pregón, por ejemplo, se va a hacer en el Teatro Cervantes, obviamente son esfuerzos que, oye, no siempre se pueden hacer. Pero sobre todo quería plantearos el hecho de decir, oye, quizás no tanto el lugar o la espectacularidad del acto en sí, sino el hecho de intentar que salir un poco de la monotonía. También creo que para muchos hermanos, y estoy convencido que muchos lo pensarán, se hace casi un poco ya aburrido, y que no se me malinterprete, ¿no? El ir a ver una presentación de un cartel o ver un pregón, un poco, pues, sí, tienes la ilusión de una nueva Semana Santa, pero quizá hay que buscar algo, y por eso traía este tema a colación, ¿no? Porque quizá no todo, pero sí buscar algo que permita utilizar esto para decir, oye, hemos visto que esto lo podemos hacer. Quizás sea interesante trasladarlo de una forma más recortada, pero que nos sirva para seguir innovando también en lo ordinario. Es decir, cambiar lo ordinario a algo que siga, que digamos, crear otra monotonía dentro de lo ordinario. Bueno, yo es que creo un poco al hilo de lo que hablábamos antes, que cuando tú lo extraordinario lo conviertes en común, al final se convierte en ordinario. En fin, yo qué sé, el tipo de actos. Tú hablas de los marcos. Por ejemplo, mi Hermandad de la Cena, no sé si fue en 2018 o 2017, la presentación del cartel la hizo en la Casa de Hermandad. Que bueno, no es que sea un marco, por ejemplo, la Casa de Hermandad de Emprendimiento, que por cierto la conocí entera el día de la Magna y me parece un auténtico espectáculo. En fin, no es un marco como el de la Casa de Hermandad de Emprendimiento, pero sí es verdad que sales un poco de la rutina, también das un poco a conocer tu Casa de Hermandad y bueno, que se le pueden dar algunos matices, sí, pero que yo creo que convertir las cosas, intentar hacer algo extraordinario todos los años es muy difícil, y además eso yo no lo extrapolo solo a este tipo de actos, sino a las propias estaciones de penitencia de la hermandad. No se puede estar intentando dar el pelotazo a cada calle que está una hermandad, o no se puede dar el pelotazo a cada acto que organiza una hermandad, porque al final conviertes en fin, lo que crees que no es crees que es para salir de la monotonía, al final lo conviertes en monótono. Pero bueno, que sí, que evidentemente se le puede dar a todo unos matices. En fin, también es verdad que, por ejemplo, en Almería yo creo que yo no es que haya asistido a muchas, pero las presentaciones de carteles creo que ha llegado un momento en que son casi mini pregones, son excesivas en muchos de los casos. Algunas duran una hora para presentar un cartel que al final es una fotografía, que por buena que sea tampoco tiene una hora para hablar de ella, ¿no? Y hay hermandades que incluso tienen su pregón de Semana Santa y la semana anterior te ha dado alguien un pregón presentándote el cartel. Y bueno, yo por ahí, en fin, creo que sí, que esos actos sería más, estos actos de presentación de carteles, de que quizás el que estamos hablando un poquito más, quizás sí es un tipo de acto en el que se pueden hacer cosas diferentes, sobre todo para no caer en esa monotonía de pregones presentadores, de pregoneros presentadores de carteles. Es preferible quizás algo más corto y diferente. Pero bueno, en fin, lo que no podemos convertir en lo extraordinario en ordinario, porque entonces lo extraordinario pierde sentido y pierde precisamente ese carácter de extraordinariedad. ¿Adri? Sí, sobre lo que has dicho primero, de que quizás estos actos estén llegando a un momento en el que a la gente le sea aburrido y ya no asistan. Yo no veo ahora mismo una presentación de un cartel o un pregón que en la escaleta no vaya acompañado de un concierto de marchas procesionales. O sea, a día de hoy eso ya es una realidad. Se están haciendo otras cosas para tener un reclamo de la gente para que vaya a tu pregón o a tu presentación del cartel, sea con un concierto de la banda que te toca, con una banda invitada además, para al final atraer al público. O sea, se está saliendo un poquito de la monotonía. Aunque estoy con Basilio que las presentaciones de un cartel deben de ser una presentación de enseñarte el cartel, de que sepas cómo el cartel, un desarrollo corto, conciso, y al final que la gente pueda verlo desde ese momento. Pero estoy con él que se hacen varios pregones en las cuaresmas con las presentaciones de los carteles. Claro, pero entonces, Adri, con lo que comentas de las bandas, que me parece muy interesante, yo creo que es un recurso que en la mayoría se suelen utilizar, quizás no en todas. También, como decía Basilio, cuando se hace en una casa de hermandad, quizás las limitaciones de espacio hacen que no se pueda producir ese tipo de conciertos. Pero sí es cierto que algo habitual. ¿No es realmente una muestra que quizá los actos por sí solos no tienen la suficiente fuerza como para atraer a los hermanos ese día a la iglesia, a la hermandad o donde sea?
Sí, absolutamente. Y además hay un matiz que también hay que introducir en este sentido, y es que muchas veces tú haces una presentación de lo que sea o haces un acto de lo que sea, y si después hay un concierto hay o 70 personas en la puerta esperando a que empiece el concierto, o 70 personas dentro de donde sea sin hacerle ningún tipo de caso al acto en sí al que lo has convocado. Que a mí no me parece mal, o sea, pues sí, es una buena idea llevar una banda, llevar algún tipo de música a un acto de este tipo, pero también hay que tener en cuenta que a qué le queremos dar el protagonismo, a la presentación del cartel o al concierto, o a las dos cosas. Pues bueno, si es a las dos cosas, oye, este día lo vamos a dedicar a la hermandad, a presentar el cartel, a hacer un concierto, a presentar tal marcha, pues no hay ningún problema. Pero bueno, que si la centralidad del acto es presentar un cartel, presentar un estreno, un lo que sea, acompañarlo de una banda está bien, pero también hay que tener en cuenta, las hermandades tienen que ser conscientes de que va a haber mucha gente allí que lo que quiere es escuchar la banda y lo demás le da exactamente igual. Entonces ya hay que ponderar qué importancia queremos darle a una cosa y qué importancia queremos darle a otra. En este sentido, pues por ejemplo, en el caso de mi hermandad, por ejemplo, en San Pedro, hacer los actos significa que más de media iglesia esté vacía, porque la iglesia es muy grande. Y muchas veces pues, cuando hay un concierto pues ya se llena cuando llega la banda. ¿Es preferible en este caso el concierto para que después se llene la iglesia o antes los que quieran coger? ¿O es preferible que el acto sea, como decía antes, en la Casa Hermandad con un aforo más reducido y que verdaderamente la gente que va al acto central esté pendiente de eso? Pues es una cosa que creo que se tienen que plantear las hermandades. Yo, no sé, como no soy de la Junta de Bienes y no tengo que decidir, pues puedo soltar este tipo de cuestiones. Pero bueno, que sí, que lo de la música está muy bien, pero que hay que hay que saber centrarse exactamente en lo que queremos. Claro, exactamente. ¿Adri? Sí, ahí hay una connotación, lo del tema de a quién le damos importancia. Es muy interesante porque si en los actos de ordinario queremos hacer algo nuevo, extraordinario, al final es como dice Basilio, le podemos faltar el respeto a lo que de verdad merece la atención ese día por querer llamar la atención, queriendo atraer a gente, y al final te estás cargando el acto, por así decirlo. Entonces quizás en este tipo de actos ordinarios, presentaciones de carteles, pregón y demás, se debería seguir a lo mejor una línea continuista pero ascendente, siempre innovando un poquito pero sin salirse de la línea, porque al final le podemos faltar el respeto a lo que de verdad queremos que se lleve la atención y se la lleve el acto que pongamos como reclamo en ese mismo momento. Claro, sí es cierto que es un poco lo que comentaba, ¿no? Yo quizá lo quería llevar un poco más o poner sobre la mesa, por ejemplo, dos detalles que a mí me sorprendieron mucho de este último acto del prendimiento, y ya lo enlazo con el del silencio, que para mí ha sido el que realmente ha puesto el punto de inflexión en este sentido, en Almería. Yo recuerdo hablando con la gente de la hermandad, unos días antes preparando las grabaciones, que nos comentaban que ellos tenían dos premisas principales. La primera es que no hubiese atril, y la segunda es que no hubiese presentador como tal. Y a mí eso me parece interesante porque creo que realmente eso se puede hacer en otro contexto. No solo, quiero decir, no es la espectacularidad de una banda o la espectacularidad del acto en sí que se hizo. Por eso decía que quizás se puedan aprender ciertas cosas que y ya trasladándome al del silencio, ocurrió igual en el silencio. En el silencio también hubo, podríamos decir, dos moderadores, por así decirlo, que iban introduciendo de alguna forma todo lo que iba a ir ocurriendo. Y a mí personalmente esa fórmula me sorprendió porque es lo que os digo, quizá la monotonía de un atril, una persona, hablar, un presentador del presentador, el presentador del cartel o el presentador del pregonero, yo personalmente veo que un poco se está, no sé, quemando un poco. Y más viendo este tipo de actos, se me genera mal gusanillo de ver cosas novedosas. Por ejemplo, recordaba también, justo antes de empezar, lo recordaba contigo, Basilio, ese acto que la Hermandad de la Macarena celebró el 2020, justo antes de la pandemia, en la Escuela de Música, que fue la presentación del cartel de Alex Valverde. Estuvo también la banda de Santa Cruz, además se estrenó, recuerdo, la marcha de Sacra Sentencia, que era un estreno importante para la hermandad, y aún así, yo recuerdo que en la zona esta donde se habilitó el acto, estaba a reventar antes de la banda. La banda entró posteriormente al acto y aún así ya estaba a reventar, pero ya ahí yo, por ejemplo, ya recuerdo ver algo diferente, salirse de la monotonía, aunque fuese una presentación al uso, porque al final
lo que decía, un presentador y un atril, que creo que son dos elementos importantes en este sentido, estaban, ¿no? Pero por lo menos ya se vio que el cartel, pues, no se desvelaba, que bueno, que como digo, son elementos como muy característicos, sino que se proyectaba. Quizá aquí, como decía, podíamos hilarlo con el tema del silencio porque creo que es fundamental plantear el lugar. Tú lo has comentado, Basilio, que en alguna ocasión se han hecho en las casas de hermandad. Y no sé vosotros qué pensáis si realmente este tipo de innovaciones, en caso de que las hermandades se planteasen hacerlas, se debería apostar o sería más fácil hacerlo en este tipo de lugares, en sus propias casas de hermandad, y donde quizás se vea un mayor acogimiento, como tú te comentabas, una mayor acogida, que en las iglesias, porque además también yo creo que lo del silencio fue algo insólito. Yo lo decía en su momento en las redes sociales, que no me imaginaba ver en Almería un acto así en una iglesia. ¿Realmente creéis eso? Que en este sentido las iglesias o las parroquias limitan mucho más que puede ser una casa de hermandad, o que las hermandades deberían plantearse trasladar este tipo de actos ya definitivamente a las casas de hermandad? Bueno, esto también depende mucho de la instalación que tenga cada hermandad. Evidentemente, Claro. hay hermandades que no se pueden plantear hacer nada en una casa de hermandad porque prácticamente en algunos casos son casi garajes donde están metidos los pasos y poco más. Pero bueno, sí es cierto que con la iglesia hemos topado, ¿no? Con la iglesia topamos habitualmente y todas las hermandades en algún momento tienen algún tipo de problema con esto. Y bueno, pues también es verdad que la iglesia es un lugar que a lo mejor no tiene cabida absolutamente todo. Eso tenemos que planteárnoslo. Muchas veces nos quejamos de que nuestros conciliarios, nuestros párrocos nos ponen pegas, pero a veces también tenemos que ponernos un poquito en su papel, y de que en la iglesia no podemos hacer Cualquier cosa. cualquier cosa ni lo que queramos. Incluso las hermandades que tengan capilla propia, eso hay unos límites que no se pueden sobrepasar. Decía antes, Javi, temas, o sea, actos cotidianos que se pueden ir mejorando poco a poco. Yo creo que el ejemplo más claro que tenemos, que se me ha venido de pronto a la mente y te lo quería comentar, es el magnífico pregón que dio el año pasado Antonio Salmerón. Un pregón en principio al uso, pero fue metiendo música, fue metiendo algún tipo de novedades, y la verdad es que a mí, que no me gustan los pregones, a mí me mantuvo en la radio totalmente enganchado todo el tiempo. Yo creo que es el ejemplo perfecto de que algo ordinario se le pueden dar unas pinceladitas para que sea un poquito más novedoso, para que llame la atención, sin necesidad de hacer una cosa totalmente diferente. Exactamente, ahí es donde yo quería llegar, justo. Me viene muy bien además ese ejemplo, antes de que comente Adri también, porque además fue casi al final de la intervención que hubo un momento en el que Antonio Salmerón dejó el atril, cogió su papel y se puso en medio del escenario a leer lo que estaba contando, ¿no? Y además fue como un momento de romper esa barrera, y además por eso te decía que me gusta mucho ese ejemplo, porque fue, creo que muy evidente, ya no solo por la música, sino también por ese momento final en el que dijo, mira, dejo el atril, el micrófono era de, esto es como se suele decir, de Madonna, ¿no? De estrella del pop, y se quitó, ¿no? Y se puso en medio, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es pequeños detalles que hacen que sea diferente, que sea especial, que de alguna manera haya un pequeño atractivo, no solo por la persona, sino porque, no sé, que algo diga, oye, me puede sorprender esto más o menos. Adri, coméntanos tú también. Pues mira, en el caso del silencio, el acto que hicieron, al final, pues era algo extraordinario, ya que era a raíz de su aniversario. Y fue algo, bueno, yo que estuve presente, que pude estar en él, participar, yo creo que una locura lo que hizo Fernando Sala. Eso fue una magnífica locura lo que hizo. Pero claro, a lo mejor eso está hecho, yo creo que está hecho a medida, está hecho en el sitio quizás que debería de haberse hecho, en la fecha y en la efeméride que merecía ser hecho. O sea, no podemos salirnos tampoco en algunos casos del ordinario en hacer cosas tan gigantes. O sea, debemos de dar, como dice Basilio, pinceladitas y poquito más para que se sigan teniendo esos actos ordinariamente. En cuanto al tema del pregón, el de Antonio Salmerón no lo pude ver en directo, pero sí estuve en el pregón que hizo la Hermandad del Silencio también, por el 75 aniversario de Manuel Barranco, que también fue algo parecido, lo combinó con música tanto en grabación como música en directo, que estaba algunos miembros de la banda de Santa Cruz en el coro del Teatro Apolo, y se pudieron combinar varios aspectos y se hizo un pregón muy, muy vivo,
que llamaba la atención y que atraía mucho a la atención del público. Pues Basilio, Adri, yo creo que con esto hemos puesto un tema sobre la mesa que creo interesante. Y bueno, no sé si como conclusión podríamos decir que sin quitarle el valor a lo extraordinario, como hemos comentado, sí se podría intentar que lo ordinario, es lo que trataba de explicar antes, ¿no? Que la monotonía de lo ordinario cambie un poquito de rumbo, cambie hacia otras cosas que se conviertan en monotonía dentro de unos años, pero que por lo menos a día de hoy se puedan considerar como algo nuevo, algo novedoso o algo que de alguna forma cambia lo que había. No sé si compartís un poco esa conclusión. Sí, bueno, está bien que poquito a poco se vayan introduciendo cosas nuevas. Yo creo que también hay que evitar el shock de vamos a cambiarlo todo, porque la Semana Santa también tiene un componente tradicional que no se puede obviar. Es verdad que la Semana Santa de Almería, por lo que sea, está ahora mismo en un proceso de crecimiento, pero no podemos tampoco olvidar ese carácter tradicional que tiene la Semana Santa y que tiene la hermandad, y que en algunos aspectos también es algo muy positivo. De todos modos, bueno, pues como decía, la conclusión que yo saco un poquito de la conversación que hemos tenido es esa, que hay que hacer extraordinario lo extraordinario, y lo ordinario sí intentar ser siempre algo llamativo, pero tampoco hay que pasarse de esa raya. Claro, porque es que si no, porque si no, lo extraordinario no es extraordinario. Claro, es que si el acto del silencio lo organiza el silencio todos los años, claro, la presentación del cartel, al cuarto año, pues ya uno dice, bueno, ¿y por qué no presenta el cartel uno en un atril en 15 minutos y me voy a mi casa? Y no tengo que estar aquí en un espectáculo. Pues la primera vez llama mucho la atención, y a lo mejor la cuarta o la quinta pues dice, bueno, ya está bien. Pero también es cierto, creo, y no por seguir abriendo la tertulia, pero también es cierto que puedo pensar, hemos visto eso y ahora de repente en la Cuaresma tenemos una presentación completamente normal. Sí, pero es que ese día se presentó un cartel, un precioso cartel, además de Fernando Vaquero, se presentó un cartel muy extraordinario para la hermandad. De hecho, bueno, ahí está en la iglesia. Entonces tuvo un acto a la altura de lo que era ese cartel. No podemos tampoco pretender que nuestro cartel de la Semana Santa de 1997 o de 2006 sea siempre una cosa espectacular que, en fin, por lo menos la manera en la que yo lo veo. Sí. Y Adri, para terminar. Sí, pues suscribo totalmente lo que dice Basilio. Lo extraordinario debe ser extraordinario. En Almería, gracias a Dios, se está avanzando en ese aspecto, se están haciendo cosas con mucho gusto y se suele innovar cada vez que se hace una cosa, o al menos se intenta. Y lo ordinario, pues se debe de convertir debe de ser, seguir siendo ordinario, se debe tratar con el mismo respeto a lo que se hace y a lo que se refiere el acto. Pero siempre pues se tendrá que estar pensando, innovando un poquito para que el reclamo de la gente sea siempre algo diferente al año anterior o al acto anterior, para que pues, podamos llenar nuestras parroquias o nuestros salones donde hagamos los actos de los cofrades que quieran ir a verlo. Pues Adrián, Basilio, muchísimas gracias por pasaros otra vez por los micrófonos de La Última Trabajadera. Y bueno, despedimos aquí esta tertulia, como siempre, esperando que repitamos en breve este tipo de conversaciones tan interesantes para, en fin, los espectadores de La Última Trabajadera y para los cofrades almerienses. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Javi, Adrián. A ti, Javi. Gracias a todo el equipo.